Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 23 de agosto de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital y les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de ayer, el IPSA, el principal índice accionario en Chile, cerró con un alza del 0.9%, desmarcándose del pésimo retorno que tuvieron los mercados alrededor del mundo, que vamos por supuesto también a revisar, cerrando como decíamos con un avance del 0.9% en 5.340 puntos. El dólar tuvo un cierre en 944 sin grandes variaciones respecto al cierre del día viernes y el cobre cayó un 0.12%, cerrando en $3.64 por libra de cobre. En nuestras pantallas el día de hoy el dólar marca en este minuto 927,20. Si revisamos el gráfico del dólar prácticamente desde la intervención del Banco Central, que sigue en curso, recordemos que hasta el 30 de septiembre, donde el Banco Central está vendiendo dólares a través de distintos instrumentos y formas para poder normalizar el comportamiento de este mercado que en algún minuto estuvo bastante volátil e impedía la correcta toma de decisiones. Básicamente desde el día 18 de julio hemos tenido un canal lateral bastante marcado, por la parte alta en 955 pesos y por la parte baja en 885, 875 pesos han sido los precios mínimos que ha tocado el dólar en este periodo. En este minuto nos encontramos claramente en la mitad del canal o muy cerca de la mitad del canal en niveles de 927,20 como decíamos. ¿Qué ocurre con el dólar? La verdad es que esa pregunta es bastante difícil de contestar. Eventualmente en el cortísimo plazo, es decir, entre esta semana y la próxima, existen dos fuerzas desde el punto de vista interno, por supuesto en Chile, que se contraponen. La primera es que si bien las encuestas marcan una ventaja clara del rechazo frente al plebiscito constitucional y esa opción debiese disminuir a lo menos un poco los niveles de incertidumbre en nuestra economía y premiar un poco al peso chileno frente al dólar, es decir, hacer que el dólar retroceda en Chile, también está el hecho de que las encuestas son eso, encuestas y no son resultados definitivos, es decir, todavía hay un alto grado de incertidumbre respecto a esa elección y con lo que va a ocurrir después, de manera que podrían haber inversionistas locales interesados en refugiarse en dólar y eso claramente aumentar los niveles de demanda y por ende aumentar el precio de la divisa. En caso de ganar el rechazo en el cortísimo plazo podríamos tener caída en el dólar ya teniendo el resultado de la elección, dado que existe claramente un castigo de los activos locales por la incertidumbre económica y política que Chile ha atravesado durante los últimos 3 años. Sin embargo, el proceso constituyente debiese continuar en alguna forma y eso es un escenario de incertidumbre por sí mismo que podría claramente hacer que el peso retrocediera frente al dólar. Sin embargo, también podríamos pensar que el próximo cuerpo constitucional resultante podría ser claramente mucho más moderado que la actual propuesta constitucional que se está votando, de manera que desde el punto de vista local lo que sí está claro es que hay incertidumbre y eso es a favor del dólar y en disminución del peso chileno. También las distintas cifras macroeconómicas muestran que el peso chileno debiese seguir depreciándose frente al dólar, pero claramente el escenario es bastante confuso y por ahora no podemos establecer ningún pronóstico claro para el dólar. Hay que ir viendo día a día cómo se van desarrollando las noticias y con eso, junto con el análisis técnico, el análisis de soporte y resistencia de pisos y techos del gráfico del dólar, podríamos ir sacando algunas conclusiones. También el día de hoy el cobre marca avances del 1.27%, marcando $3.69 por libra de cobre. El petróleo sube un 3.46% en $93.5 por barril de petróleo WTI. El dólar index a esta hora en nuestras pantallas muestra una caída del 0.66%, de manera que el dólar peso hoy día responde bastante bien a sus drivers internacionales, es decir, un cobre subiendo y un dólar en el mundo cayendo hacen que el dólar retroceda en Chile, como lo vemos prácticamente 18 pesos desde el cierre del día de ayer. Las acciones en Chile avanzan un 0.8%, el IPSA 5.383 puntos, destacan entre las mayores alzas CAP un 4.05%, Sogimich B un 2.95% y Besalco sube un 2.67%. Dentro de las mayores bajas está Vapores que cae un 3.6% y Oro Blanco que cae un 1.17%. Si vamos a los mercados extranjeros, un día bastante noticioso, repasamos el retorno del día de ayer de los índices bursátiles en Estados Unidos, bastante mala la jornada, el Dow Jones, el índice industrial retrocedió un 1.91%, el S&P 500 un 2.07% y el Nasdaq un 2.55%, todos ellos como decíamos negativos en un contexto donde el mercado claramente se llena de incertidumbre y de miedo, dado que existe la sensación de que la Reserva Federal puede seguir siendo bastante agresiva en el proceso de alza de tasa y que las tasas altas podrían mantenerse más tiempo del que estipulaba el mercado. El Eurostock también cayó fuerte, un 1.93%, el Nikkei 225 cayó un 0.47% y el Bovespa retrocedió
retrocedió un 0.89, de manera que el IPSA fue una plaza bursátil bastante ganadora en un día muy negativo para los mercados globales. Si nos vamos al calendario de noticias, destaca hoy día, como lo dijimos ayer en la edición de mercados en Upside Capital, en la edición de apertura de la semana, el día de hoy es un día bastante noticioso con entrega de índices de gerentes de compra, PMI por sus siglas en inglés, alrededor de todo el mundo. El índice de gerentes de compra o los PMI son encuestas que se hacen a los gerentes de compra de las principales empresas de cada uno de los países en el área de manufactura y servicios, donde a través de distintas preguntas como si planean aumentar o no la compra de materias primas, cómo están de inventario, cuál es la proyección de venta, etcétera, esas respuestas se tabulan y se crea una especie de ranking donde cuando estas encuestas arrojan por arriba de 50 puntos significa que esa zona de esa economía en específico está en expansión. Cuando marca por debajo de 50 puntos significa que está en contracción desde el punto de vista del desempeño de esa industria en el futuro. Claramente también depende de lo que espere el mercado para saber si es una noticia buena o no. Por ejemplo, si es que tenemos el resultado de un PMI que marca en zona de expansión pero por debajo de lo que esperaba el mercado económicamente hablando, no va a ser una buena noticia, aunque ese indicador muestre que la economía o que ese sector en general está en expansión. Pasamos a revisar entonces el calendario económico, donde el PMI manufacturero de Francia marca 49 puntos, en línea con lo esperado y un poco más bajo que el mes anterior. El PMI de servicios de Francia también marca 51 puntos, muy por debajo de los 53 que se esperaba. En general los datos en Francia no fueron buenos. Si nos vamos a Alemania, el PMI de manufactura 49.8, por sobre los 48.2 que se esperaban. Sin embargo, retrocede el PMI de servicios a 48.2 puntos, por debajo de los 49 puntos que se esperaba. Los PMI en Alemania en sector de contracción. El PMI europeo como un todo marca avance, 49.7 puntos el PMI manufacturero versus los 49 que se esperaban, y el PMI compuesto 49.2 puntos por sobre los 49 que se esperaban. El PMI de servicios sí mostró en la zona euro una contracción desde los 50.5 a los 50.2 que se esperaban. Los PMI finalmente de Estados Unidos, que son los más importantes, marcaron todos por debajo de lo esperado. El PMI de servicios se esperaban 49 puntos, marcan 44. El PMI manufacturero se esperaba en 52 puntos, marca en 51, y el PMI compuesto se esperaba en 49 puntos y marca con 45. También se destaca dentro del calendario económico la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos, que marca 511.000 viviendas vendidas cuando el mercado esperaba 575.000. En este contexto de malas cifras macroeconómicas de Estados Unidos, cabe destacar que una cifra macroeconómica mala puede ser una buena cifra desde el punto de vista de los mercados. ¿Por qué? Porque finalmente las cifras de PMI marcan que las expectativas de, en general, la economía estadounidense han ido cayendo, y eso podría llevar a la Reserva Federal a no ser tan fuerte ni agresiva como lo ha venido siendo en su manejo de tasa de política monetaria. Vamos a ver cómo están tomando los mercados este dato que pasamos a revisar inmediatamente. Los mercados en Asia tienen un retorno hoy día nuevamente negativo. El Nikkei 225 cae un 1.19, el Hansen de Hong Kong retrocede un 0.78, el índice de Shanghai prácticamente sin variaciones cae un 0.5%. En Europa la jornada es negativa también, principalmente con el Eurostock 600 retrocediendo un 0.42 y el DAX alemán retrocediendo un 0.27%. Y por último, Estados Unidos también, dos de sus tres índices negativos. El Dow Jones retrocede un 0.45, el S&P 500 cae un 0.15 y el Nasdaq en positivo solamente subiendo un 0.05%. En general, esta noticia económica de malos PMI en Estados Unidos, como decíamos, desde el punto de vista económico es bastante negativo, pero desde el punto de vista de los mercados puede que sea una noticia relativamente esperanzadora para que la Reserva Federal baje un poco la agresividad en su manejo de tasa de política monetaria, que es lo que los mercados esperan finalmente para poder recuperar el terreno perdido durante este año 2022, que ha sido bastante negativo, sobre todo el primer semestre. Que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.